Durante 5 años fui vigilante en un cementerio de mi ciudad. Era un momento difícil para mí y necesitaba urgentemente un trabajo. Un amigo me consiguió este trabajo porque también trabajaba como vigilante y necesitaba una persona más. Como el lugar era muy grande y no era suficiente con un solo guardia, tuvimos que vigilar de cerca ese lugar, porque a veces las pandillas van allí a fumar sustancias ilegales. Por lo tanto, tenemos que reforzar la seguridad. Admito que no es algo que me entusiasme. De hecho, estar allí sola por la noche me ponía muy nerviosa. Pero como dije, la necesidad me llevó a aceptar el trabajo. Una tarde fue el funeral de una mujer adinerada y tuve que vigilar el lugar con otros miembros del personal del cementerio y ayudar a llevar el ataúd. Recuerdo que era una tarde muy fría y lluviosa. El cielo estaba nublado, lo que hacía que el lugar pareciera aún más deprimente. Mi compañero de trabajo y yo estábamos en la siguiente estación de trabajo mientras se llevaba a cabo el funeral. De repente, vi algo caminando entre las tumbas, justo detrás del ataúd. Al principio, pensé que era uno de los invitados al funeral, ya que estaba vestido todo de negro. Pero no tenía sentido que se alejara del lugar del entierro. Decidí ir allí para ver quién era. Después de todo, en ese momento no se permitía la entrada a nadie más que a las personas en el velorio, ya que el cementerio cerraba tan pronto como todos se fueran. Al acercarme, vi algo que nunca olvidaré. Parecía un ángel, con alas negras, completamente vestido de negro. Lo extraño es que no dejó ninguna huella en el barro. Volví al trabajo con la esperanza de que el funeral terminara pronto, para poder decírselo a mis colegas. Cuando finalmente enterramos el ataúd, volví a ver esa figura mirando desde la distancia. Parecía flotar, y parecía que solo yo podía verlo. Hasta que una niña de unos 2 años empezó a señalar y a tratar de hablar con su madre para que le indicara dónde estaba. Su madre le dijo que se callara, pero la niña siguió hablando y señalando. Su madre tuvo que levantarla y llevársela porque estaba muy emocionada. Mis colegas y yo continuamos enterrándolo, y esa figura, o ángel oscuro, ya no existía. Luego la gente se fue, y el cementerio quedó vacío. Cayó la noche, y tuve que patrullar, pero tenía miedo. Se me ponía la piel de gallina a cada momento, y no podía dejar de pensar en lo que estaba viendo. Siempre supe que era sensible a estas cosas, porque a lo largo de mi vida he vivido varias experiencias paranormales, pero me aterrorizaba, porque nunca supe por qué apareció ese ángel oscuro ese día en particular. Tal vez estaba allí para llevarse a la señora, que estaba siendo enterrada en ese momento. Fue, sin duda, una experiencia muy perturbadora. Mi nombre es Paul, y me dediqué por un tiempo a vigilar un cementerio por la noche. El lugar era muy grande, y por lo general, solo enterraban allí a las personas ricas. Otro colega y yo éramos los vigilantes del lugar. Había estado trabajando allí por un tiempo, y aunque era un lugar deprimente y aterrador para algunos, no tenía miedo. Lo veía como mi lugar de trabajo. Mi colega solía contarme muchas historias raras que le sucedieron a lo largo del tiempo, pero yo las escuchaba con escepticismo, pensando que eran solo historias divertidas. Pero una noche, todo cambió. Estábamos sentados en nuestro puesto hablando en voz baja, cuando de repente escuchamos un ruido que provenía de las profundidades del cementerio. Es un lugar muy grande, así que tardamos un poco en llegar a donde estaba ocurriendo el ruido. Cuando finalmente nos acercamos, vimos a 3 hombres cavando tranquilamente una de las tumbas. No todas las tumbas tenían cemento, y esta parecía haber sido enterrada recientemente. Según mi colega, nos acercamos a ellos con linternas y les pedimos que se detuvieran o llamaríamos a la policía. Pero para nuestra sorpresa, estas personas estaban armadas. Uno de ellos se acercó, nos apuntó con un arma y nos ordenó que nos sentáramos y entregáramos nuestras radios y teléfonos celulares. No tenemos más remedio que obedecer. Mientras seguían cavando sin parar, mi colega preguntó qué iban a hacer, pero fue silenciado por groserías y amenazas. Hablaban de una señora rica que acababa de ser enterrada allí y de cómo se repartirían el dinero que le quitaran. Estaba tenso y asustado, ya que nunca había estado en una situación tan peligrosa. Finalmente, llegaron al ataúd y lo abrieron. El olor era insoportable y vimos que era una anciana con muchas joyas valiosas. Los hombres comenzaron a llevarse todas las joyas, tanto las que llevaba puestas como las que habían sido colocadas en el ataúd por sus familiares. Después de saquear todo, nos amenazaron y nos obligaron a enterrar de nuevo a la señora. Estábamos aterrorizados y tensos por la situación. Volvimos a enterrar a la señora y nos preguntamos qué hacer. No quería decir nada por mi vida, sino también por la vida de mi familia.
Estos hombres eran criminales peligrosos. Mi colega, sin embargo, pensó que si no lo denunciábamos, nos echarían la culpa y nos iríamos a la cárcel. Después de mucha discusión, me convenció de que no se lo dijera a nadie. Pasaron los días y seguíamos trabajando en el cementerio durante las noches. Mi colega hizo sus rondas por la mitad del cementerio en el que cabía, mientras que yo hice lo mismo por la otra mitad. Me dijo que había vuelto a ver a la señora. Le pregunté a quién se refería, y me respondió que era la dama a la que los hombres habían robado. No le creí, pensé que era solo un trauma, pero parecía aterrorizado. Me dijo que la vio caminando con ella de espaldas a la tumba, casi pudiendo verlo. Lo acusé de imaginar cosas, pero estaba tan aterrorizado que salió corriendo de la habitación esa noche. Mientras estaba en el trabajo, lo llamé para preguntarle cómo estaba y si alguna vez había renunciado. Antes de contestar, me preguntó si había visto las noticias del día. Le dije que no, y le pregunté por qué hablaba de eso. Luego me dijo que lo buscara en internet. Para mi sorpresa, los 3 hombres que habían robado las joyas de la dama estaban muertos. Cada uno de ellos fue encontrado muerto en su casa. Se desconoce la causa de la muerte. La policía los vinculó con fugitivos que cometieron varios robos, pero no pudieron encontrarlos. Me quedé en silencio, tratando de digerir la información, cuando el colega al otro lado de la línea dijo: era ella, era la mujer. Salió del cementerio esa noche para vengarse de ellos. Le dije que lo había visto. Me quedé en shock. Empecé a creer todo lo que me decían mis compañeros. Desde entonces, he tenido miedo de volver al trabajo e inspeccionar la tumba de esta mujer. Así que decidí no ir. Estoy seguro de que las joyas están ahí de nuevo. Mi conclusión es que algunas personas son tan materialistas y tan apegadas a sus posesiones que son capaces de hacer cualquier cosa, incluso después de la muerte. Soy Pedro y trabajé hace unos años en un cementerio privado de mi ciudad, un lugar frecuentado por gente rica. Yo era el vigilante y puedo decir con certeza que muchas cosas suceden en esos lugares durante la noche y también durante el día. Obviamente, hay mucha energía en estos lugares y mucha gente descansando o no puede descansar. Esta es solo una de las muchas historias que tengo que contar. Desde el primer día que entré a ese lugar, mis compañeros me dijeron que hay una tumba en el lado norte del cementerio, que parece un pequeño mausoleo en forma de casa. Allí estaban los cuerpos de 2 niñas gemelas. Por la noche, a menudo se ve a la gente asomándose a la tumba, pero los otros guardias están acostumbrados y nunca lo han comprobado. Lo ignoraron y continuaron su patrullaje. Al principio no me lo creía, porque ya tenía la mentalidad de no participar en historias de fantasmas ni dejarme sugerir, porque no quería que trabajar en ese lugar fuera una tortura. Les agradecí que me lo dijeran, pero no les dije nada más. Llegó la noche y el cementerio cerró. Tuve que dar al menos 3 vueltas durante la noche en la zona que me asignaron para cuidar. Alrededor de las 12 en punto, comencé a caminar con mi linterna para verificar que todo estuviera en orden. Ni siquiera sabía exactamente de qué tumba me habían hablado mis compañeros de clase, ya que había muchas tumbas dentro de los mausoleos. Al pasar junto a uno de ellos, alcancé a ver a alguien que miraba por la ventana. Debía de ser alguien muy pequeño, ya que solo podía verle los ojos y la frente. Instintivamente, inmediatamente dirigí la linterna hacia el lugar. Cuando lo señalé, no había nadie más en la ventana. Decidí no acercarme y seguir adelante, pero volví a echar un vistazo, y esta vez, claramente había 2 personas mirándome desde la ventana. Sus ojos brillaban y se veía muy sombrío. Seguí caminando sin mirar 2 veces. Siempre he tenido mucho respeto por los muertos, así que no quería huir o hacer algo así, y fingir que no había pasado nada. Es lo mismo todas las noches. Cada vez que hacía las rondas, las chicas se asomaban. Los conocí por primera vez. Sus padres vinieron a visitarlos, trajeron flores y peluches, y se quedaron casi un día entero en el mausoleo. Cuando hice las rondas esa noche, las chicas no aparecieron. Los compañeros de clase me dijeron que tal vez querían que sus padres vinieran a visitarlos, y que era la primera vez que los padres tenían el coraje de ir allí desde que fueron enterrados. Tal vez por eso, cada vez que yo o un colega pasábamos por la zona por la noche, se acercaban para ver si eran sus padres, pudiendo finalmente descansar en paz. Trabajé cuidando un cementerio muy antiguo de mi ciudad, uno de los más antiguos de Brasil, ya que tiene cientos de años. El sitio está un poco descuidado, como era de esperar, y las tumbas son muy antiguas, lo que hace que el entorno sea bastante sombrío. Hay algunas criptas donde varias personas fueron enterradas hace siglos. Nunca se abren,
ya que no hay más espacio disponible para nuevos cuerpos. Allí sucedieron cosas muy extrañas. En una de mis primeras noches como vigilante, caminaba por el cementerio cuando de repente escuché voces como si la gente estuviera hablando. Pensé que alguien había entrado, ya que la persona que me contrató dijo que a veces a los adolescentes les gustaba irrumpir en el lugar por la noche para grabar videos o simplemente para beber y fumar. Así que supuse que eran estos jóvenes los que habían entrado en el cementerio. Seguí los murmullos, pero no vi a nadie allí. El lugar estaba completamente desierto. A medida que me acercaba, los sonidos se hacían más fuertes, pero no podía ver a nadie. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, porque esas criptas estaban cerradas con llave y solo los dueños tenían las llaves. Me acerqué más y los ruidos se hicieron más fuertes. Eran como voces o susurros. Preferí retirarme y salir de allí, sin dejar de vigilar la zona. Para ser honesto, estaba seguro de que lo que veía eran psicofonías. Soy un gran creyente en eso, y no eran las voces de personas vivas. A los pocos días, cuando me reuní con los dueños, informé de lo que había salido de la cripta durante la noche, pidiendo direcciones. Después de todo, no podía hacer nada sin las llaves. Sin embargo, acabas de decir, no te preocupes, es tu trabajo. Me puso más nervioso en lugar de tranquilizarme, pero no me rendí y seguí trabajando allí durante un tiempo. No todas las noches escuchaba las psicofonías. Con el tiempo, me di cuenta de que solo ocurrían cuando había un entierro en el cementerio, como si nos estuvieran dando la bienvenida. No sé, fue la única explicación que se me ocurrió. Nunca me acostumbré a escuchar esas voces de personas que ya no están.